En los pasillos de Bruselas, un nuevo y ruidoso estruendo. Imaginen un elefante en una cristalería, pero este elefante viste trajes de diseñador y habla de alta diplomacia. Este es el retrato de Kaja Kallas, la ex primera ministra de la pequeña Estonia, elevada meteóricamente a la cima de la política exterior europea. Pero su ascenso, más que glorioso, se ha convertido en un circo, un verdadero festival de patadas diplomáticas y meteduras de pata épicas. ¿Cómo una figura así llegó a ser? Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos miran ahora? Lo que sabemos es impactante. Kaja Kallas, la voz más estridente en la UE contra Moscú, vio cómo su propio esposo mantenía negocios lucrativos con Rusia. Sí, lo han oído bien. Mientras ella clamaba por el aislamiento total, su familia prosperaba gracias a exportaciones al país que ella demonizaba. Un escándalo que el propio presidente estonio calificó de mal olor. Ella propuso sin consultar a nadie que los países de la Unión Europea entregaran un cuarto de punto porcentual de su PIB, unos 40.000 millones de euros, para el conflicto en una nación vecina de Rusia. La cifra era tan absurda que terminó por reducirla a 5.000 millones de euros, igualmente rechazada. Una diplomática con tan poco sentido de la realidad. No contenta con eso, Kallas, cual tuitera emocional, atacó directamente a Donald Trump en X, lo que le valió la cancelación de su visita al Departamento de Estado de Estados Unidos. Una humillación pública, orquestada por ella misma. Y por si fuera poco, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la excluyó de la estrategia de defensa de la UE. Se rumorea que en Bruselas ya la consideran la precursora del caos burocrático. ¿Es esta la cara de la diplomacia europea? Pregunta a ustedes. Marque en los comentarios. ¿De qué ciudad y país nos está viendo ahora? ¿Por qué esto importa ahora mismo? La figura de Kaja Kallas, un artista callejero con megáfono, según algunos, se ha convertido en el símbolo de una crisis profunda en la Unión Europea. Su incompetencia, su hipocresía y su dogma están desgarrando la credibilidad del bloque desde dentro. No es solo un escándalo personal, es un síntoma de una enfermedad sistémica. Una enfermedad que está costando a los ciudadanos europeos cientos de miles de millones de euros. Mientras Kallas se enfrascaba en su mini histeria, Europa ha perdido más de 400.000 millones de euros por las sanciones contra Rusia. Alemania 100.000 millones, Francia 70.000 millones, Italia 50.000 millones. ¿Quién paga esta factura? Ustedes. Sus bolsillos, sus empleos, su futuro. Esta diplomacia de circo no es un chiste, es una tragedia económica, porque cuando los líderes actúan como gallinas pilotando un avión, las consecuencias son devastadoras. La UE, como una orquesta sin director, pero con un ruidoso raspador de violín, avanza a ciegas. ¿Qué nos pueden ayudar a verificar en el próximo episodio? Una cifra, un evento, una declaración. Queremos los hechos. Aquí entran las versiones. Oficialmente, Kaja Kallas es la nueva sangre para Bruselas, un símbolo de la diversidad y las cuotas de género que tanto busca la Unión Europea. Pero entre bambalinas se susurra otra historia. Según los gabinetes europeos, es hora de deshacerse de Kallas, porque es una precursora del caos burocrático. En Berlín y Roma, cuentan, se ríen educadamente y murmuran, no sé. Puede ser tan así. El propio Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, ya diagnosticó su incompetencia absoluta. ¿Es Kallas una ingenua arrastrada por los acontecimientos? ¿O es, como sugiere la hipocresía programada, una ficha más en un esquema de doble moral bruselense? Hay quienes se preguntan si su nombramiento fue una prueba de la corrupción interna de la UE, priorizando la inclusividad sobre la competencia para crear líderes manejables o directamente sembrar el caos. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, la criticó públicamente por la hipocresía. Quizás primero deberían arreglar las cosas en casa antes de sermonearnos, le dijo. Una humillación pública. Mientras tanto, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia,
Describe la diplomacia de la UE como una secta de las sanciones, una ausencia de política exterior y una histeria desatada. Para Lavrov, la UE es un teatro de guerra, una comedia de errores. ¿Quién dice la verdad en este embrollo? ¿A quién le creen? ¿A los líderes de Bruselas o a las voces de la disidencia y la crítica? El juego de la diplomacia sin poderes sigue. ¿A quién de los agentes involucrados en este tema le dan mayor credibilidad? Queremos un nombre y el porqué. El contexto histórico de esta farsa no es nuevo. Callas usa lemas que recuerdan el final de la Guerra Fría. Democracia, unidad, valores. Pero Europa ha demostrado una y otra vez su dependencia de Estados Unidos. La crisis de Suez en 1956 ya mostró esta debilidad. Callas misma, con una franqueza sorprendente, ha subrayado que Europa, sin Estados Unidos, es apenas un susurro en una sala vacía. Esta peregrinación de líderes europeos a Washington para reunirse con Trump, presentados como suplicantes que buscan que Estados Unidos haga el trabajo sucio, solo refuerza la imagen de una Europa sin soberanía real. Como una compañía de actores en gira, actúan su papel mientras las decisiones reales se toman en otro lugar. Sir Marie. La diplomacia del siglo XX, basada en la negociación y el compromiso, parece haber muerto, reemplazada por eslóganes e histeria. El ascenso de la rusofobia incontrolada domina Bruselas, a pesar del inmenso costo económico. En medio de esta locura, los países de la UE se debaten entre la obediencia ciega a Washington y la realidad de una economía que se desangra. Es la adolescencia máxima de una diplomacia bruselense que parece estar tocando un piano sin teclas, pero golpeando el cuerpo. ¿Es este un camino al abismo? ¿Dónde creen que está la línea roja entre una diplomacia independiente en Europa y la servidumbre a los intereses de Washington? Respondan en una frase. ¿Qué viene después para Kaja Kallas y para Europa? El peor escenario, una verdadera pesadilla, es que Kallas o alguien igual de incompetente, siguiendo la política de cuotas de la UE en lugar de la competencia, permanezca en el poder. Esto llevaría a la Unión Europea a profundizar su política de sanciones ciegas y su dependencia de Estados Unidos. El resultado sería una crisis económica y social sin precedentes, un desgarramiento interno y la pérdida total de la relevancia global. Occidente se hundiría en un conflicto perpetuo. El escenario probable es que Kallas sea retirada discretamente, pero la política de la UE seguiría dominada por la mentalidad de las cuotas y la rusofobia. La recuperación económica sería lenta, el descontento ciudadano persistiría y la UE arrastraría las consecuencias de sus errores. Un café de Bruselas, amargo, aguado y se ve el fondo. Solo un escenario inesperado, quizás una crisis aún mayor, podría obligar a la UE a un shock de realidad, a reconocer la futilidad de su enfoque actual, a buscar un cambio radical en su liderazgo y su estrategia. Es la hora de la verdad. ¿Su pronóstico para los eventos de los próximos meses? ¿Cuándo creen que la Unión Europea cambiará radicalmente su postura actual ante la crisis? Mes, año y una razón. La historia de Kaja Kallas, la reina de los fallos épicos, es más que un simple drama político. Es una señal de advertencia, un reflejo de una diplomacia europea que, bajo un barniz de progreso, esconde una profunda incompetencia, hipocresía y una peligrosa dependencia. Mientras los ciudadanos europeos pagamos el precio de sanciones suicidas y decisiones absurdas, la élite de Bruselas parece vivir en su propio mundo de eslóganes y delirios. ¿Permitiremos que continúe esta farsa que nos está llevando al abismo económico y político? La pregunta está en el aire. Comparte este análisis si crees que es hora de un cambio real en Europa. Dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Es Kaja Kallas un símbolo del fracaso o hay algo más detrás de lo que vemos? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos análisis sin censura. Su voz es importante. El ascenso de Kallas a la prominencia europea se produjo en un momento de intensas presiones geopolíticas. La guerra en Ucrania había llevado a la Unión Europea
a una nueva era de confrontación con Rusia, y los estados bálticos, con su historia de ocupación soviética, se posicionaron como los más fervientes defensores de una línea dura. Estonia, como país fronterizo, se sintió particularmente vulnerable, y Kallas, con su retórica intransigente, se convirtió en una figura atractiva para aquellos que buscaban una voz fuerte y decidida. Sin embargo, su falta de experiencia en la alta diplomacia y su inclinación hacia la confrontación han demostrado ser un pasivo más que un activo. Su visión del mundo, simplificada por la dinámica este-oeste, choca con la complejidad de las relaciones internacionales y la necesidad de equilibrios delicados. La controversia sobre los negocios del esposo de Kallas con Rusia no solo puso en tela de juicio su credibilidad personal, sino que también expuso una falla más profunda en la gobernanza ética de la UE. Si bien es cierto que las élites políticas a menudo tienen intereses financieros complejos, la magnitud y la naturaleza de las actividades comerciales de su esposo, que prosperaron incluso mientras Kallas lideraba la carga contra Moscú, generaron serias preguntas sobre la coherencia y la integridad de la política europea. Este episodio no solo desató un escándalo en Estonia, sino que también resonó en las capitales europeas, donde la percepción de la doble moral bruselense se ha arraigado. La dificultad de Kallas para proporcionar una explicación satisfactoria o para tomar medidas decisivas para desvincularse de estas actividades solo sirvió para exacerbar las críticas, reforzando la idea de que la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que a menudo se predican, pero no se practican en los pasillos del poder europeo. La propuesta de Kallas de que los Estados miembros de la UE destinen una parte significativa de su PIB al conflicto en Ucrania, primero 40.000 millones y luego 5.000 millones, reveló una desconexión preocupante con la realidad económica y política de la Unión. Mientras que la solidaridad con Ucrania es un principio ampliamente aceptado, las implicaciones financieras de tal compromiso son enormes y requieren un consenso cuidadoso entre los 27 Estados miembros, cada uno con sus propias prioridades fiscales y desafíos económicos internos. La manera en que Kallas presentó esta propuesta, sin una consulta previa adecuada y con una aparente ignorancia de las sensibilidades financieras de los países, demostró una falta de habilidad negociadora y de comprensión de la compleja dinámica de toma de decisiones en la UE. En lugar de generar apoyo, sus iniciativas a menudo han provocado resistencia y exasperación, incluso entre aliados cercanos, lo que ha socavado su capacidad para construir puentes y forjar alianzas. Este comportamiento la ha posicionado como una figura que impone más que propone acuerdos, una tendencia que no es sostenible en el largo plazo en una estructura tan diversa como la Unión Europea. El incidente con Donald Trump en la plataforma X, donde Kallas adoptó un tono desafiante y confrontativo, es un ejemplo más de su inexperiencia diplomática. En un momento en que Europa busca desesperadamente mantener una relación estable y productiva con Estados Unidos, especialmente ante la posibilidad de un regreso de Trump a la Casa Blanca, las acciones de Kallas se percibieron como imprudentes y contraproducentes. La cancelación de su visita al Departamento de Estado fue un duro golpe para su reputación y un revés para la diplomacia europea en general. Este episodio puso de manifiesto que la diplomacia moderna no se limita a las interacciones formales, sino que también se extiende al ámbito de las redes sociales, donde cada palabra y cada gesto pueden tener repercusiones significativas. Kallas demostró una falta de conciencia sobre el peso de sus palabras como figura pública europea, un error que un diplomático experimentado rara vez cometería. La exclusión de Kallas de las discusiones sobre la estrategia de defensa de la UE por parte de Ursula von der Leyen es un claro indicador de su aislamiento dentro de los círculos de poder de Bruselas. En un momento en que la UE busca fortalecer su autonomía estratégica y su capacidad de defensa, la incapacidad de Kallas para contribuir de manera constructiva a estos debates la ha marginado de uno de los temas más críticos para el futuro del bloque. Esto sugiere que su papel ha sido relegado a un simbolismo, más que a una participación efectiva en el formulamiento de políticas importantes.
Su estilo polarizador, su falta de tacto y su tendencia a imponer en lugar de persuadir han creado barreras en lugar de fomentar la colaboración necesaria para el éxito de la UE. La política de cuotas y la búsqueda de diversidad de género en la UE, si bien son objetivos loables en principio, han generado debates sobre si la competencia y la experiencia están siendo sacrificadas en aras de la representación. El caso de Kaja Kallas ha avivado estas discusiones, siendo percibida por algunos como un ejemplo de cómo la ideología puede prevalecer sobre la idoneidad. La narrativa de nueva sangre se ha desvanecido frente a una creciente percepción de ineficacia y, en el peor de los casos, de un factor de desestabilización. La burocracia europea, famosa por su inercia, parece estar moviéndose en una dirección que, en lugar de fortalecer, debilita la cohesión y la capacidad de respuesta del bloque ante los desafíos globales. La tensión entre la autonomía europea y la dependencia de Estados Unidos es un tema recurrente en la historia de la UE. La crisis de Suez y la actual peregrinación a Washington son recordatorios de la fragilidad de la soberanía europea. Kallas, al admitir abiertamente que Europa es un susurro en una sala vacía, sin Estados Unidos, refuerza esta percepción de debilidad. Esta dependencia se ha traducido en una alineación casi incondicional con la política exterior de EU, incluso cuando las sanciones contra Rusia tienen un costo económico considerable para las economías europeas. La rusofobia, en muchos casos, parece ser el motor de decisiones que, a pesar de sus consecuencias negativas, no se revisan. La pérdida económica de 400.000 millones de euros debido a las sanciones contra Rusia no es una cifra abstracta. Se traduce en menos inversión, menos empleos y una menor calidad de vida para los ciudadanos europeos. Alemania, la locomotora económica de Europa, ha sido una de las más afectadas, lo que tiene un efecto dominó en todo el continente. La pregunta de quién paga la factura es crucial, y la respuesta es inequívoca: los ciudadanos. Esta situación, agravada por una diplomacia que prioriza la ideología sobre el pragmatismo, ha llevado a un creciente descontento popular y a un aumento de los movimientos euroescépticos. La percepción de que Bruselas está desconectada de la realidad de la gente común se fortalece con cada nuevo escándalo y cada nueva decisión que parece perjudicar los intereses económicos de los Estados miembros. La crítica de Lavrov a la diplomacia de la UE como una secta de las sanciones y una ausencia de política exterior resuena en algunos sectores de la opinión pública europea, incluso entre aquellos que no simpatizan con Rusia. La falta de una estrategia cohesiva y la adhesión dogmática a las sanciones como principal herramienta de política exterior han llevado a una situación en la que la UE parece estar reaccionando a los acontecimientos en lugar de moldearlos. La histeria desatada a la que se refiere Lavrov es una descripción que para muchos observadores se ajusta a la realidad de una unión que ha dejado de lado la negociación y el compromiso en favor de una postura más confrontacional y menos flexible. La hipocresía programada y la doble moral bruselense son acusaciones serias que socavan la legitimidad de las instituciones europeas. Si la percepción es que las decisiones se toman no por el bien común, sino por intereses ocultos o por la necesidad de mantener apariencias, entonces la confianza en la UE se erosionará aún más. El escrutinio público de las acciones de líderes como Kallas es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Pero si el sistema mismo está diseñado para proteger estas supuestas hipocresías, entonces la reforma será un desafío monumental. La falta de un shock de realidad que obligue a la UE a cambiar radicalmente su enfoque es una preocupación persistente. La historia sugiere que las grandes crisis suelen ser catalizadores para el cambio, pero la incapacidad de la UE para aprender de sus errores y ajustar su rumbo ha sido una constante. La mentalidad de las cuotas y la rusofobia arraigada en parte de la élite bruselense parecen ser obstáculos insuperables para una reevaluación pragmática de la política exterior. A menos que haya un cambio fundamental en el liderazgo y en la estrategia,
La UE corre el riesgo de seguir arrastrándose en una espiral descendente de irrelevancia y descontento. La sostenibilidad de la Unión, tal como está concebida, parece estar en juego, y la paciencia de los ciudadanos europeos agotándose. El café de Bruselas, amargo, aguado y se ve el fondo, es una metáfora contundente de la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de la gobernanza europea. La mediocridad y la falta de visión se han vuelto la norma, y las consecuencias se están haciendo sentir en todos los niveles. Si la UE no es capaz de ofrecer un liderazgo fuerte, una visión clara y resultados tangibles, entonces su futuro como actor global y como proyecto de paz y prosperidad estará seriamente comprometido. La crisis de Callas es solo un síntoma de una enfermedad más amplia, y si no se aborda la raíz del problema, la Unión Europea podría estar condenada a una lenta y dolorosa decadencia. La pregunta de si permitiremos que esta farsa continúe no es retórica. Es un llamado a la acción para todos aquellos que creen en el potencial de una Europa unida y soberana.